Como mi mamá siempre me enseñaba a ver la ropa, de la vuelta, yo llegaba y sacaba algo, pero ella la daba vuelta, la giraba, todo, desordenaba todo. Pero escogía, ¿cierto? La ropa mejor cosida, ¿sí? Cosida, ¿cierto? Mejor calidad, todo bien, ni una hilacha ahí colgando, nada de ahí. Nada que se tirara y después se desarmara. Entonces uno tiene que escoger bien y para eso uno compara, ¿cierto? Compara, usted compara lo que puede tener con Dios o sin Dios. Muchas veces lo comparamos. Entonces hay que comparar lo que es una mente carnal y una mente espiritual. Y una mente carnal es una mente corrompida. Y una mente espiritual es una mente pura. Ahora usted sabe cuál elige. Leamos 2 de Corintios 11.3 y otro que lea por favor 2 de Pedro 3.1. 2 de Corintios 11.3, 2 de Pedro 3.1. ¿2 Corintios? Sí. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. Muchos sentidos. 2 de Pedro 3.1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Se fijan la diferencia? En unos hay un temor de que se corrompa todo, ¿cierto? Y acá dice vuestra limpia conciencia. Conciencia, ¿cierto? Entendimiento. Conciencia es lo que sigue después. Entendimiento. Hay una diferencia entre una y otra, ¿no? No hay mucho que analizar ahí, está claro. También comparamos la mente de carnal o la mente espiritual, una es orgullosa y otra humilde. Orgullosa y otra humilde. Filipenses 2, verso 3. Filipenses 2, verso 3. Filipenses 2, verso 3. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La mente o el entendimiento carnal, ¿cierto? Hace todo por vanagloria. Todo, ¿cierto? Con orgullo, con soberbia. La mente humilde, dice el Señor. O sea, la mente del Señor dice que todo debe hacerse con humildad. También comparamos la mente carnal con la mente espiritual. Una es temerosa o también se va al otro extremo de confiada en sí mismo. Y la mente espiritual es poderosa. Segunda de Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. La otra comparación es que una es ansiosa, ¿cierto? La mente carnal, ¿cierto? Es ansiosa, se afana, ¿cierto? Ahí ven, se afana. Y la otra, la mente en Cristo, es una mente en paz, tranquila, ¿cierto? Una mente que confía en el Señor. Filipenses 4, 6 al 7. Vamos a leer ese. Filipenses 4, 6 al 7. ¿Por nada estáis afanosos? Segunda mano lo tienen, lo leen nomás, ¿ya? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Se fija en la paz de Dios. La mente espiritual da una paz. Y nuevamente sale la relación pensamiento-corazón. Todo eso es guardado en el Señor. Entonces uno tiene que comparar. ¿Qué voy a elegir? ¿Quiero seguir pensando carnalmente? ¿Quiero andar en la carne? Bueno, todo eso es lo que voy a obtener de mi vida. Corrupción, orgullo, temor. Voy a obtener ansiedad. Y voy a obtener también, tengo una mente olvidadiza. Olvidadiza de los principios del Señor, olvidadiza en el caminar correcto. Y la mente espiritual, ¿cierto? Mantiene el pensamiento de Dios, lo recuerda, lo practica, lo lleva a cabo. ¿Qué dice Primera de Pedro
capítulo 1, versos 12 y 13. Ya, A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces lo que podemos entender en este texto, que el Espíritu Santo, obrando con libertad, ¿cierto?, nos hace mantener presente las palabras dichas por el Señor en su Escritura. Él nos hace recordar cuando estamos pasando por algo y se nos viene a la mente, ¿cierto?, gracias al Espíritu Santo, versículos, ¿cierto? La palabra del Señor se nos viene y nos ayuda en el momento para poder actuar de buena forma. Pero una mente carnal no es avisada. No ve el peligro, ¿cierto? Y recibe el daño. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cierto?, en aquellos que tienen y anhelan una mente espiritual, les recuerda, les habla con libertad. Puede dirigirlos y guiarlos con libertad. Les hace recordar la palabra. ¿Usted recuerda la palabra constantemente en lo que vive a diario? ¿Está la palabra ahí presente en su corazón? Entonces, lo primero que debemos hacer para saber es escoger nuestros pensamientos. Lo primero que hay que hacer, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que? No. No, estamos mal. No, estamos hablando. Para escoger los pensamientos, lo primero que hay que hacer, hay que comparar eso. Vamos, atentos. Vamos. Comparar. Ya hicimos el repaso de lo otro. Comparar. Lo segundo que hay que hacer para escoger bien y saber cómo escoger es entender el proceso del pecado en uno. Entender el proceso del pecado en uno. Santiago capítulo 1, verso 12 al 16. Santiago capítulo 1, verso 12 al 16. Santiago capítulo 1, verso 12 al 16. Por favor, hermano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Gracias, hermano. Hay 4 pasos en el proceso del pecado. Adivínenlo, ahí está. Hay 4 pasos en el proceso del pecado. Dice que somos atraídos y seducidos. Esa palabra expresa la intensidad con la que el deseo engaña a la persona que cae, ¿cierto?, atrapada por el pecado y cae trágicamente en esto. Es atraído y seducido. Yo debo entender el proceso. No puedo ser un niño en Cristo. Tengo que ser maduro y entender cuando está la tentación, que la tentación misma, como dice la palabra, me va a atraer y seducir. Y debo ver si eso proviene de Dios o no. Si eso bueno que se me está presentando es de Dios o no, para no pecar. Luego dice que el pecado, una vez que es atraído y seducido, dice que es concebido y consumado. Cuando habla de concebido, nos sugiere, ¿cierto?, la imagen de la voluntad, ¿cierto?, inclinándose, ¿cierto?, hacia el mal y haciéndolo finalmente. Y cuando nos dice consumado, se refiere a que se ha logrado ya el objetivo.
El pecado ha logrado su objetivo. Satanás ha logrado su objetivo en la persona y ha controlado a esa persona hacia el mal, llevándole la consecuencia a la muerte. Esa es la figura del pecado. Y yo debo entender, cuando estoy pensando algo, antes de hablar, debo entender si eso proviene de Dios o no. Porque si no voy a pecar. Y si peco porque me dejé atraer, ¿cierto? Me dejé seducir. Luego que lo hice, lo concebí y lo consumé y tengo que vivir con las consecuencias. Debemos tener cuidado, hermanos míos. Es importante, ¿cierto?, que sepas escoger bien tus pensamientos. La solución, ¿cierto?, es tener la palabra de Dios en nuestra mente, cambiando los pensamientos. Todos los deseos fuera de control, fuera de los principios del Señor, producen pecado. Lo tercero que hay que entender, ya dijimos comparar, entender el proceso del pecado, ¿cierto? Lo tercero que hay que entender es saber que Dios, es saber, y esa es la palabra clave, es saber que Dios le da la habilidad de escoger, y es algo que debe aprovechar correctamente. Ya vimos lo que dice Filipenses 4:8, dice: en esto pensad. ¿Qué dice también Deuteronomio 5:9? Salmo 10, verso 4. Isaías 55, verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, ¿cierto? Ahí nos da la opción que podemos escoger. Deuteronomio 5:9. Vean, usted ya lo tiene. No te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Salmo 10, verso 4. Dile. El malo por altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Gracias. Isaías 55:7 ya lo dijimos. Romanos 12:3 también lo leímos otra vez. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos da la habilidad, hermanos míos. 2 Corintios 10. También lo leímos la vez anterior. ¿Quién lo tiene? 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primera de Pedro 1:13, ya lo leyó mi hermano, y Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo primero que debemos saber, ¿cierto?, para poder escoger bien nuestros pensamientos, es que Dios puede cambiar, o nosotros también debemos cambiar nuestros pensamientos. Porque Dios tiene un plan para nuestras vidas y es que alcancemos la victoria. Pero para eso debemos cambiar nuestros pensamientos. Cambiar nuestros pensamientos. Reconocer o saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Reconocer que la victoria viene por medio de Jesús, entrando y guiando su vida. Depender del poder del Espíritu en su vida. Como dice Romanos 8, 5 al 8, por lo cual debemos servir en el Espíritu. Aplicar la sabiduría de Dios a su vida. Dice Efesios 1, 17. Aplicar la sabiduría de Dios a su vida. Efesios 1, 17.
Y Colosenses 1:9. Hermano Juan, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y Colosenses 1:9. Sí, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, necesitamos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Eso es sabiduría. Entonces, para poder escoger bien los pensamientos, yo debo comparar bien, ¿cierto? Debo entender el proceso del pecado y debo saber que Dios me entrega esa habilidad y que al entregarme esa habilidad yo debo inclinarme hacia lo correcto, hacer lo correcto, entender la obra de Dios en mi vida, entender que Dios quiere el bienestar para mi vida, entender que su palabra es correcta para mi vida, o si no voy a seguir pensando como una persona carnal, sin frutos, ¿cierto? Apliquemos entonces estos principios. Por ejemplo, pensemos un poco. Chávez, estaba clarito. ¿Cuánto tiempo más les doy? ¿Ya? Pensamientos. Ya participemos. Acá vamos a participar todos. Vamos a hacer algo práctico. Estos pensamientos usted nunca lo ha pensado, valga la redundancia. Nunca usted lo ha pensado, ¿cierto? A ver, ¿cómo estamos para la honestidad? Cuando nos pagaron a fin de mes, pensamos eso. Cuando nos pagan a fin de mes en el trabajo y pagamos todas las cuentas el otro día. No sé si Dios proveerá para mis necesidades mañana. Nunca lo ha pensado usted, ¿cierto? A ver, ¿o no? ¿Lo ha pensado? Ya está. ¿Cuánto honesto? No, dice Daniel que no, si es tan honesto. No sé si Dios proveerá para mis necesidades mañana. ¿Cuáles son los principios de Dios? ¿En qué debemos pensar para no pensar en estos pensamientos? No, esto es lo que hemos visto. Si una persona le dice, ¿sabe, hermano? Estoy tan mal, no sé qué voy a hacer mañana. Estoy preocupado, estoy desesperado. No sé qué voy a hacer, no tengo para pagar esto. ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo lo aconsejaría? En el área de los pensamientos. ¿Ya pongo ese sello? ¿Está teniendo ansiedad? Un pensamiento. ¿Qué es lo primero que debemos pensar? Dice Pablo en Filipenses. Primero, ¿cuáles son los principios de Dios entonces? ¿En qué debemos pensar? No, según Filipenses. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto. Entonces primero le exhortamos a pensar en lo correcto. ¿Cuál es la meta de Satanás? Cuando uno escucha un pensamiento así. ¿Qué quiere conseguir Satanás? Que dude de Dios. ¿Qué más? No, pero lo más práctico, falta de fe, afán, práctico, cosas prácticas. Temor, preocupación, ¿cierto? Por cosas temporales, pasajeras, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora, ¿cómo le aconsejo yo a esta persona? Sí, pero ¿qué le dice si le abre la palabra de Dios? Su ansiedad, su
esté su ansiedad sobre... ¿Cuál es ese versículo? Que esté su ansiedad sobre... Por nada estéis afanosos. Ya, Filipenses. ¿Ah? Hebreos 13:5. No desapareceré, te dejaré. No conozco ese versículo, no me acuerdo ese versículo. Ah, echando, ahí sí. Es que el orden no lo había captado. Exacto. También, Mateo 6:25. ¿Qué dice Mateo 6:25? Leamos ese. Gracias por todo su versículo. Me van despertando, ya hermano. Vamos despertando. Mateo 6:25. ¿Ah? Ya se le quitó todo lo que está reviviendo, la hermana va a decir, qué bueno, vamos. No, te afanéis. ¿Qué dice? Léalo. Por tanto os digo, no te afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más alimento y el cuerpo más que el vestido? Clarito el versículo. No tengo que comer mañana. No te preocupes. Si Dios te va a proveer. Claro, te gordito. Tenía harto que te sobre. No te afanes. Dios te va a proveer. Nosotros no valemos más que las aves, ¿cierto? Que las palomas, ¿sabes? Las aves. Las avecillas, ¿cierto? No somos más importantes para el Señor nosotros que ellas. Y ellas se alimentan siempre. Dios nos va a alimentar. Ese es el primer consejo. Vamos con otro pensamiento. Vamos a hacer una escuela más didáctica. Esto tampoco nadie lo ha pensado. Menos las mujeres. No valgo nada. Por lo tanto, nadie me va a tomar en cuenta. Nadie me pesca en la iglesia. Pastor no me considera. Pensamientos que se me ocurren a mí. ¿Qué son los principios de Dios? No, los principios de Dios. Todo lo verdadero, piensa, hermano mío. Todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Todo lo que más digno, todo lo digno de alabanza. ¿Cuál es la meta de Satanás al escuchar un pensamiento así? ¿Qué quiere lograr? Prácticamente, hablamos del afán de antes, hablamos de la desconfianza. Práctico, ¿qué quiere lograr Satanás en esa persona? Amargura, exacto. Depresión, ¿algo más? ¿No? ¿Lo mismo? Amargura, depresión, ¿cierto? Tristeza, orgullo también. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo aconsejamos a esta persona y la animamos en que realmente es valiosa para el Señor? Que somos su especial tesoro. Somos su especial tesoro, ya, bien. ¿Qué más? Aconsejo. Linaje de Dios, escogido, ¿cierto? Real sacerdocio. Yo diría, tiene razón, lo vil del mundo escogió a Dios. Pero bueno, avergonzar. No. ¿María Camila? Ya, pero es muy amplio, díganme uno. Si le decía a la persona, los versículos de Pablo, el cuerpo de Cristo. Ah, no, pero búsquelo, esa es la idea. Búsquelo, aconsejeme, estoy mal, me siento que no valgo nada, hermana. Yo lo aplicaría en el anterior. Sí. No está pensando de sí con cordura. No está pensando de sí con cordura, ya. Lo exhortamos, ya, pero ¿cómo lo animamos a que realmente es valioso? Como dijo ese, mi especial tesoro. Ya. Ya, pero no me estoy animando, yo no me siento valioso. Ahora me siento débil más encima. O sea, me tienen lástima, hermana, me tienen lástima. No me estoy animando, la verdad. ¿Ah? Ya lo dije. Lo menospreciado. Ya dijeron algunos, ya voy a quedar con esos. También hay un salmo que dice, maravillosas y formidables son sus obras. Salmo 139, 14. ¿Vamos con otro pensamiento? Ya. Solo quería servir a Dios. Mira, todos ahora me rechazan y me odian, ¿cierto? Como otro día la hermana me decía, en la universidad ahora me hacen ahí como el vacío. Y yo quería servir a Dios nomás. Los principios de Dios.
Todo lo honesto, todo lo bueno, ¿qué más? Ya, esos son los principios de Dios, ya agarraron el libro ya. Las metas de Satanás. ¿Ah? Que deje de servir. Que deje de servir, ¿ya? Desánimo. ¿Ah? Menosprecio de sí mismo. Que guarda amargura. Amargura. Ya, ¿y los de atrás están hoy día o no? Ya, hermana Carlos, exhorte a la persona, anímelo. Para primero, ya. Se puede explicar. Dios, ¿qué no se le puso una persona con el tercero? Ya, por lo menos que lista para uno. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen. Pero si estamos en la meta de Satanás, pues, hermano. Ya me arruinó todo, mira, ahí está. Ahí estamos. Ya, en los versículos entonces, Mateo 5, 10, ¿cierto? Bienaventurados serán los que padecen por mi causa y también sigue por mi causa os vituperen. Pero la meta de Satanás era temor, amargura, orgullo, ¿cierto? Y desánimo, dijeron algunos también. Esas son las metas de Satanás. Creo que este es el último. Este es más fácil, ya más alcalde, este es más fácil, este es más fácil. No es justo que él tenga todas las cosas y yo no tengo nada. Ese que habla de que nuestro corazón no debe tener envidia de Ya, pero vamos por parte. Vamos por parte, guarda el versículo. El principio. ¿Cuáles son los principios de Dios? ¿En qué debe pensar? Eso, muy bien. Sí, ¿cuál es la meta de Satanás? Mano, Daniel, la meta. La meta, dice, me adelanta. ¿Cuál es la meta de Satanás? Envidia, codicia, afán. Sinónimo. Pierde la mirada. Y pierden las cosas de este mundo. Excelente. ¿Cierto? Celos. ¿Cierto? Que se enferme. Porque hay un versículo que dice que la envidia es carcoma de los huesos. Mira, que se va a enfermar. La envidia es carcoma de los huesos. Esta mujer está preparada para exhortar. El esposo no ha dicho nada. Se nota quién predica en el templo. No piensen más porque te va a hacer todo lo bueno. Ya, ahora sí la palabra de Dios. ¿Qué te llama, Daniel? Creo que el Salmo 75 de Asaf. 23. Ya, vamos a esperar que la hermana alcalde está preparada. Mira, la hermana Es Proverbios 23, 17, 18. ¿Qué dice? No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el amor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Excelente, ya, lo exhortamos, ¿cierto? Y... Perdón, estoy maldito de la garganta. Salmo, hermana Claudia me dijo, Salmo 73, es el que vimos la semana pasada, los pillos, el domingo en la noche lo vimos. Salmo 73. Ya, ¿cuál más dijeron otra parte o no? ¿Cuál? 73, 27, 28. Ah, es 73. Pastor, ¿y qué pasa si tiene envidia, pero por ejemplo de otro hermano que tiene más cosas? Ay, ya empezamos con los pensamientos más elaborados. Es como más complicado. Pues. ¿Ah? ¿Y por qué no tenía más? Ahí me acuerdo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Cuál dijiste de otro hermano? Claro, porque cuando uno ¿Que un hermano tiene cosas? por ejemplo, uno tiene como envidia de un hermano que tiene más cosas. Es lo mismo, el mismo pensamiento. Si eso estaba diciendo. Como versículo. No es justo que él tenga esas cosas y yo no tengo nada. Hay que gozarse con los que se gozan también. Gozarse con los que se gozan. Contentos con lo que tenéis. Lucas 12:15, ¿cierto? Hebreos 13:5. Seguro tiene necesidad. Mateo 6:33. Tiene necesidad de algo, se lo pide a Dios. Allá. Y si va a los mandamientos en Éxodo 20. No codiciar. Aunque dice la mujer, pero al principio igual se aplica para todo. Hay un montón de versículos. Los proverbios. La avaricia es idolatría. Aún si no es, por ejemplo, Scarlett leyó un versículo de los hombres malos, ¿cierto? No de un creyente, tú estás preguntando tal vez por un creyente. Se aplica lo mismo al final, excepto no ese proverbio, pero los otros sí, por los otros versículos te sirven todos. No sabéis tesoros en la tierra donde La polilla y el la olivo. polilla y el olivo. ¿Ah? Yo creo tesoro.
Bien, ¿les gustó el ejercicio? Se acabaron. No, mira, no están escribiendo, oye, si son pensamientos. Bueno, lo voy a escribir todo. Se basaron. Nunca lo han pensado. Entonces quieren tener el torpedo al tiro para mañana así, una conversación. Pero que saquen fotos mejor. No tiene para sacar fotos. Le vamos a regalar un celular el próximo año. Los versículos ya. Entonces, avancemos para poder terminar el área de los pensamientos, que se nos está yendo la hora. Nuestra lucha con nuestros pensamientos, con todo lo que nos enseñan aún en el mundo, con todo lo que nace de nuestro corazón, es terrible si nosotros nos dejamos llevar por este. Por eso es el que mostramos todos estos principios, el de desafiar, el de analizar y el de escoger. Porque si fuésemos lo que realmente somos, en nuestra naturaleza y en nuestra carnalidad, actuaríamos de una forma, ¿cierto?, pecaminosa constantemente. Y por la gracia de Dios y la dirección del Espíritu Santo, muchas veces actuamos conforme a las Escrituras. Pero algunas veces no. Y ahí no es que falló la Escritura, sino que fallé yo, con mis pensamientos. Por eso debemos estar constantemente pensando en lo bueno, pensando en lo correcto, pensando en lo puro. Cuando vamos a hacer algo, decir algo, todo lo bueno. En vez de, como dice, cuente ovejita, usted, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Y luego, hable. Aplique estos principios, porque Satanás quiere conseguir algo en usted y algo que no es bueno. Eso es su meta. Entonces, si volvemos al capítulo y al texto inicial, cuando David fue incitado por Satanás, vimos que David sufrió las consecuencias. Y David tuvo que rogar a Dios para que parara la mortandad, ¿cierto? En el versículo 16 y 17 de Crónicas. David tuvo que rogar. Hermanos míos, si nosotros seguimos con nuestros pensamientos carnales, vamos a terminar rogando a Dios que pare con su disciplina en algo. O tal vez tú ya estás rogando, Señor, por favor, ten misericordia. Y es porque te dejaste guiar, incitar, cegar, llenar, engañar por Satanás. Seguir tus pensamientos, seguir las cosas que anhelas, sin duda es un riesgo bastante alto. Cuando no se está seguro de lo que Dios dice en su palabra. Más alto es el riesgo cuando Dios no está dirigiendo esa vida. Sinceramente nosotros vivimos lo que profesamos, porque profesamos muchas cosas. O más bien estamos viviendo lo que creemos. Y ese creer, ese conocimiento que hay en nosotros, ¿está dirigido por Dios? ¿Está realmente la mente de Dios en mí? ¿La mente de Cristo en mí? ¿Quién está incitando en tu vida, hermano mío? ¿Quién está incitando tu corazón, tus pensamientos para hacer lo que vas a hacer más rato? O hacer lo que ya hiciste. ¿Quién guió ese corazón? ¿Quién te hizo pensar esas cosas? Debes analizarlo, porque vas a tener resultados, buenos o malos. De acuerdo a quién guió ese corazón, quién guió esos pensamientos en tu vida. Si eres hijo de Dios, no hay excusa para dejarte incitar por Satanás. Solo hay que aprender a vivir con las consecuencias. Si no eres hijo de Dios, bueno, lamentablemente todo lo que piensas, ¿cierto?, no proviene de la fuente correcta que es de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, el juicio va a ser aún más severo. Así que debemos dar gracias a Dios por la capacidad que tenemos de pensar, de reflexionar, pero debemos usar nuestra mente para la gloria de Dios. Hay una declaración del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16. Refiriéndose a siervos fieles, él dice en 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Puede decir eso tú? ¿Puede usted decir eso? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es pensar como Él. Y tener nuestro pensamiento dominado por Él. Obviamente la mayordomía del pensamiento es un tema que resulta
comprensible solamente para los hijos de Dios. Porque vaya usted a predicarle esto a un inconverso. ¿Qué se va a meter en mi mente como tan exagerado? Si ya nos parece un poco exagerado a nosotros a llegar a tal profundidad en nuestra mayordomía, imagínense para un inconverso. Entonces, ¿qué cosa, cierto, ocupa el primer lugar en su mente? ¿Qué cosas ocupa el primer lugar en su mente? ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué miramos? ¿Por qué es tan importante esto? Porque todas las cosas que usted deja entrar por la lámpara, ¿cierto? Por sus ojos, llegan a su corazón y se traducen en pensamientos, se traduce a algo mental. Todo lo que usted incorrecto que ve en el televisor, después queda aquí. Bueno, queda en su corazón, pero se proyecta aquí en su mente. Por eso es importante que logremos, ¿cierto?, administrar nuestro corazón de tal forma que éste le dé la gloria a Dios en nuestras emociones, en nuestro intelecto. Es importante que analicemos cuáles son nuestros programas favoritos, cuáles son nuestros libros favoritos, cuáles son nuestras actividades favoritas. La tentación, hermano mío, está allí. Satanás, dice 1 Pedro 5:8, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, es necesario mantenerse muy cerca de Dios para evitar caer en los lazos del diablo. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:16? Primera Timoteo 4:16. ¿Persiste tú en la doctrina? Ten cuidado de ti mismo, ¿cierto? Y de la doctrina. Porque haciendo esto... Gracias, hermano. La consagración, ¿cierto? La consagración, el dedicarme al Señor y la buena administración de nuestros pensamientos no es algo secundario, es una prioridad. Debe ser su prioridad, hermano mío. Ten cuidado de ti mismo. Persevera en lo correcto, piensa en lo correcto. Es algo prioritario en tu vida. Tener tu mente ocupada en las cosas del Señor y que tu entendimiento sea el entendimiento y la mente de Cristo. Tiene que ser tu prioridad. Porque Satanás trabaja en esas áreas. Si no las fortaleces. Lo tercero que hay que administrar, y vamos a ver un poco de adelanto de esto. Lo tercero que hay que administrar es la conciencia. Este sí que también es interesante de aprender. Yo debo decir que aprendí harto sobre la conciencia. Que pensaba que entendía, pero no entendía. La conciencia. Y este es lo tercero, ¿cierto? Del alma. Hemos visto los sentimientos y emociones, el intelecto y la conciencia. Es importante también administrar nuestra conciencia para la gloria de Dios. Cuando hablamos de la conciencia, nos referimos al aspecto, ¿cierto?, del alma, que me dice lo que debería hacer respecto a un asunto. El intelecto era lo que me dice que es bueno y malo. La conciencia es lo que me dice que lo que debería hacer con respecto a un asunto, cómo debería hacerlo. Si lo hice, si me acusa si lo hice bien o lo hice mal. El diccionario también usted puede buscar definiciones en el diccionario y puede ver que la conciencia también habla del conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, ¿cierto? De sus estados y de sus actos. Cuando una persona sufre un grave accidente se dice que perdió su conciencia y ya no tiene conocimiento de su estado. También nos referimos con la palabra conciencia a una conducta, ¿cierto? A una responsabilidad en la persona, un deber o una situación. Está la conciencia cívica, la conciencia social, etc. ¿Cierto? Con la conciencia estoy luchando a diario. Creo que la conciencia es un paso más allá del intelecto en cuanto a responsabilidad y profundidad. Creo que de hecho, podríamos hacer una secuencia entre los sentimientos, lo que siento en el alma, ¿cierto? Luego lo pienso si es correcto o no, y luego si lo realizo o no. Entonces es como una cadena, ¿me entienden? No sé si me entienden todos. Es una cadena que se produce todo en mi alma. Pongámoslo, yo lo veo así de esa forma.
Como dije yo, con el intelecto defino lo bueno y lo malo. Con la conciencia estoy luchando en hacerlo o no hacerlo. Y aun cuando lo hacemos siendo malo, nuestra conciencia nos acusa de nuestros actos. ¿Qué dice el libro de Hechos, capítulo 24, verso 16? Y por esto procuro, 24, 16. Hechos. y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Procuramos esto en nuestra vida? Porque ahí Pablo dice, yo procuro tener una conciencia sin... ¿Cómo? Dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Sin ofensa. Una conciencia limpia, como vamos a estudiar ahí. Como eran 5 tipos de conciencia que salen en las Escrituras. Y una de esas es una conciencia limpia, una conciencia también buena, es otra. ¿Procuramos esto? Tener una conciencia va dependiendo de nuestros actos. Si hacemos algo malo, nuestra conciencia ya no está limpia. Ya nos acusa. Entonces, ¿yo cómo procuro esto? Es teniendo el entendimiento de Dios y no haciendo lo que es incorrecto, haciendo lo correcto. Así mi conciencia está en paz. Está en paz con el Señor. ¿Cuánto procuramos esto en nuestras vidas? Tener una limpia conciencia. Una conciencia que no ofenda al Señor. Si procuramos esto en nuestra vida, vamos a tener una mejor mayordomía. Realmente vamos a producir fruto en nuestra mayordomía. Porque nos vamos a conducir bien. Porque escuchamos a esa voz de la conciencia. Leía una historia también de un jet que se estrelló más o menos en el año 1984, allá en España, en una montaña. Y lamentablemente en esa historia fue trágico. Cuando se estrelló el jet murieron todos los pasajeros, todos, ¿cierto?, los tripulantes. Y los investigadores siempre van en busca de ¿qué? Cuando se estrella un avión, de la caja negra, ¿cierto? La caja negra. Ellos, ¿cierto?, fueron inmediatamente a la caja negra para verlo y poder escuchar los registros electrónicos, ¿cierto?, del vuelo de la aeronave hacia la cabina. La grabación de esa caja reveló que el sistema había avisado del peligro a los pilotos y les había dicho, ¿cierto?, que estaban volando muy bajo, que subieran. Pero el piloto, ¿cierto?, y también la grabación muestra que el piloto no atendió al aviso, ¿cierto? Y decidió pilotear a la altura que llevaba, ¿cierto? Y mostró, ¿cierto?, que el piloto pensaba que había una falla en el sistema y desconectó todo el sistema. Unos minutos después, ¿cierto?, el avión se estrelló y todos fallecieron. Aunque, ¿cierto?, esto es una historia un poco trágica, también es una parábola perfecta de cómo nosotros tratamos la voz de la conciencia. Cuando la conciencia nos dice algo, nosotros decimos, cállate, cállate, no me digas nada. Peleamos internamente. Pero Dios ve nuestra cajita negra, ¿cierto? Y dice, bueno, yo te avisé. Tú no quisiste estar atento a mi aviso. Tú desconectaste todas las señales. Y luego consumamos el pecado. Que nos vienen las consecuencias trágicas a nuestra vida. Porque desconectamos esa caja negra, que podríamos llamarla la conciencia. Cuando desconectamos, ¿cierto?, la voz de la conciencia y decidimos de todos modos hacer algo incorrecto, ahora no nos sentimos culpables, porque ya somos culpables. Ya actuamos, ¿cierto? A la mayor parte de la gente no le agrada sentirse culpable, porque no es un sentimiento agradable, pero cuando hacemos algo reprochable deberíamos sentirnos culpables. Es por eso que necesitamos comprender qué es la conciencia y cuál es la función que desempeña en la vida del cristiano. Es importante que entendamos a mayor profundidad qué es realmente la conciencia en las Escrituras. Y tiene una función en su vida, hermano mío. Yo, sinceramente, erróneamente decía que la conciencia, lo que la humanidad llamaba conciencia, es lo que los creyentes llamamos el Espíritu Santo. Y siempre decía eso. Y estoy mal.
No es así. Vamos a entender que esto es un don de Dios. Es un regalo de Dios que se deposita en el alma. Que el Espíritu Santo trabaja en ella. Pero no la anula, la utiliza. Todos tienen conciencia, creyentes o no creyentes. Ahora, no todos tienen la misma conciencia. Y eso lo vamos a aprender, ¿sabe cuándo? El próximo domingo. El próximo domingo. ¿Seguimos? Ya sigamos. Tengo 5 hojas más. No, hasta el próximo domingo. ¿Por qué no hasta? Ah, sí, tiene clase. No. La conciencia mía dice que no. La conciencia dice. ¿Ahí? Vamos a aprender entonces cuál es la función de la conciencia. Quería dejarlo ahí enganchado. Un poco de... algo de comercial, un enganche comercial.